Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, pese a que aquí en México estamos experimentando cambios y pensamos que no son lo suficientes, en la frontera con Venezuela, con Colombia, se está alistando una guerra en la cual por supuesto Colombia y Estados Unidos lo que quieren es invadir Venezuela, pero no porque realmente quisieran que haya democracia, no porque quisieran realmente les interesara el destino de los venezolanos, sino el motivo que los empuja es el petróleo. Por si no lo saben, Venezuela tiene el yacimiento de petróleo más grande del mundo. Entonces, imagínense, en la década de los 80s, de los 70s también todavía, los 90s, quienes abastecían, aparte de México, de crudo barato a Estados Unidos, era Venezuela y México. En este caso, ¿por qué analizamos este punto? Porque lo que tiene en común con Venezuela y México es los yacimientos de crudo. Pero acuérdense que nosotros el sexenio pasado entregamos lo único que teníamos, lo único que nos sostenía a nivel mundial. Inclusive si ustedes ven en los almanaques, todavía si ven en Google, ven de cuál es el sustento de México. En algunos que están atrasados todavía aparece que éramos productores de crudo. Entonces ahorita es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque nosotros vendimos, fraccionamos a Pemex. Gracias a Dios que pudimos detener el proceso, pero este proceso el daño ya está hecho. Para que Pemex vuelva a ser productivo, que Pemex de nuevo vuelva a ser motor en México, se necesitan 3 años, se necesita una rehabilitación de todas las refinerías que ahorita van en proceso acelerado, pero la verdad es de que es como un coche. Si no le das mantenimiento y lo dejas parado, va a estar muy difícil que vayas a tenerlo al 100% muy rápido. Pero aquí lo grave es de que lo que en un principio el general Lázaro Cárdenas lo impulsó a hacer la expropiación petrolera para que México fuera autosuficiente, tuviera energía y pudiera desarrollarse. Ahorita somos importadores de combustible de Estados Unidos. Ahorita ya en la actualidad ya es el 70%, ya bajamos un 10% y un 30% se produce aquí en México. Pero derivado de que la gasolina que importábamos de Estados Unidos tiene concentración de plomo. Eso se dejó de utilizar en México en la década de los 80s. Por eso la ex refinería del 18 de marzo de Azcapotzalco se desmanteló y se llevó a Salamanca. Pero fíjense lo que son las cosas, o sea, fue una decisión que como todos los expresidentes la hicieron de manera arbitraria. Lo único que se tenía que hacer era implementar filtros de calidad y que siguiera la refinería en su lugar. Pero son decisiones que realmente nunca nos consultaron y decisiones que nos costaron a la larga mucho dinero. Pero como nadie ahora sí que pelea el dinero que es del erario público y mucho menos no se enteran de estos temas, alguien ganó ahí y en teoría toda la maquinaria, todo lo de la refinería se pasó a Salamanca, pero ese es un misterio que luego platicaremos de ello. Pero a lo que me refiero con la plática inicial es de que México ahora sí que ya entregó solito totalmente su autonomía petrolera. Entonces Estados Unidos sabe de que tiene
el petróleo de nosotros, que tiene en sus manos también varias concesiones, y pues que ya México ya no es importante en ese sentido. Pero sin embargo Venezuela sí representa, pues seamos francos, en Alaska, que es territorio que le vendieron los rusos a Estados Unidos, hay demasiado crudo como para ser autosuficientes Estados Unidos. En el territorio de Texas y Nueva Orleans y el Golfo de México también tienen, pero ¿qué creen? La política de Estados Unidos es almacenar para que cuando se acabe el crudo, pues ellos lo vendan a precios estratosféricos. Ese es un plan a largo plazo, pero eso es pues como superpotencia. Pero lo interesante aquí es de que pues los venezolanos pues ahorita también están experimentando pues algo distinto, tan distinto de que pues ya hay tropas rusas en la frontera con Colombia, hay tanques, hay helicópteros, hay aviones, y también milicianos, también cubanos. Entonces, y no descarten que también ya vengan en camino soldados chinos e iraníes. Entonces lo que vamos a tener en Latinoamérica pues va a ser una confrontación en la cual pues como todo no vamos a salir tan bien librados por la posición que pues siempre hemos tenido México con Estados Unidos, pero creo que nos estamos definiendo, creo que ya estamos entendiendo que Estados Unidos no tiene amigos sino puros socios, y así que digamos que seamos sus socios, pues no. ¿Por qué? Porque pues en la cuestión migratoria pues nos cambió totalmente el panorama económico de lo que se tenía previsto, y pues ahorita con esas caravanas migrantes organizadas por gente pues no me crean mucho, pero pues grandes empresarios capitalistas que lo que buscan es en primera pues desestabilizar a México y también desestabilizar al presidente de los Estados Unidos. Ahora sí que están en campañas electorales, pero eso no es realmente lo grave, ni tampoco pues el acabose. Aquí la cuestión es de que pues la Guerra Fría se instauró. En este caso pues ya hay de nuevo los dos bloques, y en este caso pienso que pues Rusia, China e Irán, la India, Sudáfrica, y también por ahí en ese bloque anda Brasil y más países, pues y también Corea del Norte, pues están en una situación en la cual pues yo creo que no tuvieron cuando se creó la Unión Soviética. Aquí es que realmente lo que ahorita están haciendo es la independencia del dólar, su propia moneda, y por si fuera poco, pues ya son pues autosuficientes tecnológicamente. Las armas que se producen en Rusia son tecnológicamente superiores y más avanzadas que las de Estados Unidos. Muchos dicen que pues durante muchos años la tecnología militar de Estados Unidos y también de Rusia era de origen extraterrestre, ¿no? Porque pues ellos tienen la tecnología y automáticamente cualquier avistamiento, cualquier nave que se ha estrellado durante pues el último siglo y lo que va de este siglo, pues ellos automáticamente recogen esa tecnología, la estudian y la tratan de duplicar con ingeniería inversa. Entonces parte de los avances que tenemos, mucha tecnología pues proviene precisamente de ese tipo de tecnología. La prueba está en que pues el microchip pues fue un avance pues totalmente gigantesco. Acuérdense que todavía teníamos nuestra tecnología era de bulbos, y pues cuando se crea el microchip pues precisamente pues muchos dicen que pues proviene de ese tipo de tecnología. Pero bueno,
regresemos a lo real, regresemos al plano de Latinoamérica, en donde pues a final de cuentas el pueblo venezolano ya no tiene nada que perder, porque pues se ha convertido en un país como Cuba, y Cuba pues a su vez pues también, ¿no? Entonces, pero la gran diferencia, muchos dicen no, pues que muchos son pro rusos, pro chinos, no, sino simplemente pues creo que llegó el momento también, así como nosotros aquí en México pues vimos el fin de un régimen, y que ese régimen pues se rehúsa a morir, y que tiene todos los medios económicos pues que en cualquier momento pues pueden pues con un descuido de la población de México pues volverse a colocar bajo otro nombre, bajo otro esquema. Es igual el mismo caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pues por mucho tiempo pues no tuvo ningún rival, ni económico, ni político, ni militar, pero hoy en día pues tienen un reto muy fuerte. No nada más es una nación, sino son dos naciones, que pues una es la primer potencia económica y que pues va a la alza en la cuestión militar, y que su objetivo es estar a la par de los Estados Unidos, y la otra es Rusia, que militarmente es superior a Estados Unidos y que económicamente está rectificando todo su sistema, y que pues va, y que es el país que hoy en día tiene las mayores reservas de oro, también de gas y de petróleo. Y pues en este caso lo que los une es precisamente el acoso, el agobio de Estados Unidos, y que pues ya superaron esa prueba, la prueba de que pues definitivamente pues ya no van a necesitar del dólar, y muchas naciones lo están entendiendo, de que pues ya no es posible basar su economía en el dólar. Y pues eso también pues implica también a México. ¿Por qué? Porque México, a pesar de que somos sus socios comerciales, somos sus vecinos, pues a nosotros pues han hecho lo que han querido con nosotros, y a su vez pues nosotros somos necios por mantener ciertos tratados comerciales en la cual pues no tenemos ninguna oportunidad de salir adelante. Pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? En ese tratado de libre comercio que el señor Carlos Salinas de Gortari negoció, que pues realmente pues no teníamos nada que ganar. O sea, nos lanzamos a la guerra con empresas pues que en verdad pues no teníamos ni contábamos con la calidad para competir con las americanas, y pues lo único que pasó es que quebraron, y en México pues se agudizaron los monopolios, y hoy en día lo que tenemos son cadenas, consorcios comerciales que abarcan totalmente todos los medios de producción. Y si bien nos va, unos que otros son nacionales y la mayoría son multinacionales. Los que son nacionales pues se beneficiaron del saqueo, de la corrupción, del robo del erario público, y pues en este caso pues se dan baños de pureza, porque en realidad el capital con el cual hicieron esos consorcios, esos corporativos, pues viene de dinero de los mexicanos. Pero como antes pues nadie decía, no podíamos ni siquiera protestar, y quien dijera algo al respecto pues seguramente lo desaparecían, lo corrían de su trabajo, lo golpeaban, y pues nadie se atrevía a hacer realmente este tipo de cuestionamientos. Pero hoy en día pues ya se puede. Pero pues ahora sí que la reflexión que les dejo es de que el mundo está cambiando. Los problemas que tenemos hoy en día aquí en México pues a pesar de que son locales, a pesar de que pues de alguna manera pues a nosotros nos impactan, pero también hay que empezar a ver la cuestión también internacional, que tenemos a la puerta pues una guerra en la cual pues definitivamente pues
nos va a preguntar nuestro socio, amigo no, porque nunca ha sido nuestro amigo, de qué lado estamos, y pues vamos a tener que pronunciarnos de alguna manera, pues, de qué lado estamos. Y en este caso, pues, si estuviéramos bajo el régimen de los 90 años de los entreguistas, pues, ¿cuál sería la respuesta? Pues estar del lado de los Estados Unidos. Pero hoy en día pues ya cambió, hoy en día tenemos un presidente distinto, que pues si vemos la razón, dices, pues, ¿por qué va a invadir Estados Unidos a Venezuela? Y en este caso con Colombia, pues realmente pues no tiene nada que perder. México íbamos derechito igual a tener una asociación con Estados Unidos como Colombia, en la cual pues el pretexto pues fueron la fabricación y el tráfico de drogas, en donde pues de alguna manera aplicaron planes antidrogas, en la cual pues ni siquiera, nos donaban equipo pues militar de primera generación, sino obsoleto, y también pues nos hacían descuentos en equipo nuevo, ¿no? Pero pues a final de cuentas, por si ustedes no lo saben, el armamento proveniente de Estados Unidos pues son muy celosos con su tecnología. En este caso puedes comprar un helicóptero, pero las refacciones pues directamente las tienes que pedir a Estados Unidos, y el Departamento de Defensa pues directamente autoriza. Y si políticamente no estás bien, pues esas refacciones jamás te llegan, o te llegan años después. Entonces pues tienes parado ese equipo que costó millones de dólares, y pues es una manera que pues con la cual pues mantienen a todos los países pues quietos, con dominio, y pues no les permite pues ni siquiera tener pues una defensa nacional adecuada. Entonces es por eso que pues el éxito de Rusia, acuérdense que Rusia, cuando se desintegró la Unión Soviética, pues totalmente entraron en una quiebra. Hay fotos, vean videos en las cuales pues ya como comunidad de estados independientes, ya como Rusia, el Estado ruso pues no, financieramente no tuvo para pagarles a los militares, y pues dejaron el armamento, dejaron los aviones pues parados, ahora sí que ni siquiera estacionados, sino así como iban llegando, así quedaron. Entonces pues de alguna manera pues Estados Unidos pues después ya descubrió, vio que pues su tecnología pues siempre fue superior, pero ojo, ahí pues parte del error también de Estados Unidos histórico fue que en ese momento no siguió renovando su arsenal. Inclusive se burlaron de Rusia, no le prestaron ayuda ya económica, pero pues la historia cambió cuando llegó al poder Vladimir Putin, que su objetivo primero fue renovar el ejército ruso. Una vez y fíjense, todavía no termina ese proceso, pero hoy en día se renovó el ejército ruso, se renovó el armamento ruso, y también una de las claves que dijo, bueno, pues si nosotros intentamos ser capitalistas, intentamos ser amigos de Estados Unidos, y pues Estados Unidos nos dio una patada en el trasero, pues vamos a hacer lo que sabemos hacer bien, lo único, y fueron armas. Y quiero decirles hoy, amigos y amigas, que pues el armamento, los misiles rusos y la tecnología rusa, pues simplemente no hay antídoto, no hay pues algún tipo de contramedida para ese tipo de misiles que son hipersónicos, son indetectables, y sobre todo pues ya para cuando ya son detectables pues ya están encima, ya están explotando. Entonces, al igual que también tienen su sistema antiaéreo, el más eficaz del mundo, el cual pues vuelve impenetrable un espacio aéreo hostil enemigo, y pues ese fantasma que Estados Unidos pues
creyó que lo había derrotado, pues resulta que no. Entonces pues Estados Unidos se lanzó para hacer embargos, para bloquear a Rusia, pero lo que nunca pensó es que también el gigante asiático despertara. En este caso pues va a ser la primer potencia mundial, y pues sobre todo ahorita militarmente pues ya se puede dar un quien vive con Estados Unidos. Pero lo que nunca pensó Estados Unidos también, que Rusia y China se fueran a aliar militarmente, económicamente, políticamente. Pues ahora sí, hoy en día pues hacen maniobras conjuntas, toman decisiones, y pues ya tienen, ahora sí, no me hagan mucho caso, pero ya hay planes de fusionar el ejército chino y el ruso, y pues su aliado pues es Irán. Entonces, si hablamos de números, hablamos de soldados, hablamos de población, hablamos de armamento, pues realmente Estados Unidos ya tiene pues algo por qué preocuparse, y sobre todo que pues a partir de la guerra de Siria, Rusia le ha demostrado a Estados Unidos que pues ya no puede ir a hacer guerras, destruir países, y pues sobre todo apoderarse de los recursos naturales. Entonces ya Rusia ya tiene pues confrontaciones con Estados Unidos, y al igual que también esa situación la entendió China, e Irán pues también están en ese barco, y pues también tienen que pues en este caso pues ya empiezan a tener bases por todo el mundo. Y pues este panorama pues muchos dijeran, oye peatón, pues eso que nos interesa a nosotros. ¿Cómo no? Sí nos interesa, porque a final de cuentas tenemos una vecindad, somos los vecinos, somos la puerta trasera de Estados Unidos, y si alguien quiere atacar a Estados Unidos, ¿por dónde creen que van a entrar? Entonces, como yo lo mencionaba en mis otros videos, la plaza más importante a nivel mundial es México. México tomó una importancia geopolítica y geográfica pues de primer orden. ¿Por qué? Porque en primera, estratégicamente, comercialmente, quien se establece en México, pues por ende pues puede penetrar al mercado norteamericano. Y la otra situación es de que como lo mencionaba en mis otros videos, Estados Unidos, su política después de que nos invadieron, que nos quitaron el 60% de nuestro territorio y que influyeron totalmente en todos los gobiernos mexicanos, y que mantuvieron a México con un ejército obsoleto, con pues ahora sí armamento irrisorio, pues ahora les va a costar muy caro esta situación, y pues nada más les queda dos sopas: o armar militarmente a México, o pues la otra pues dejar que las fuerzas invasoras entren por México, ¿no? Entonces pues es una situación muy muy importante, en la cual pues también como país México ya debe de dejar de pensar esa situación de que pues esos presidentes oportunistas que por un lado decían que odiaban a los gringos y por otro lado hacían componendas, y que pues nos inventaron la situación de que México es pacifista, que México es no alineado, pero pues a final de cuentas un país sin defensa pues no tienes nada. Entonces pues necesitamos tener un ejército poderoso, necesitamos tener las armas que pues por lo menos nos la piensen dos veces cualquier país extranjero, gobierno extranjero, para pues entrar a nuestro territorio. Y créanlo, afortunadamente o desafortunadamente, por la fama que tiene México, pues también no crean que cualquier país va a entrar así como Pepe por su casa. ¿Por qué? Porque pues como bien sabemos, pues
la delincuencia organizada pues está en todas partes y pues lo que no hemos querido también reconocer que pues esos cárteles, esas organizaciones criminales pues son organizaciones pues paramilitares que tienen una fuerza pues considerable y que pues también defienden cierto territorio de influencia de su negocio, ¿no? Entonces pues no estamos tan perdidos porque pues sería ya también un factor de cualquier gobierno invasor o país invasor o nación invasora, ¿no? Pero pues ya nos fuimos muy duro, pero lo que sí, o sea, repito, tenemos que ver como países, no perder de vista ese escenario en el cual pues a final de cuentas pues aunque no sea esa guerra en nuestro territorio pues es algo que también nos puede suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas ustedes creen que Estados Unidos no tiene la capacidad para invadirnos en cuestión de minutos. Entonces pues si lo hace con otros países, lo hace en unos territorios lejanos, pues ¿qué podemos esperar de los que estamos casi a la vuelta de la esquina con ellos, ¿no? Nosotros pues afortunadamente tenemos grandes ventajas de que pues tenemos una población mexicoamericana y en Estados Unidos ha llegado, y que pues afortunadamente pues muchos ya están en las filas del ejército norteamericano, de la Armada, y pues ya sería una cuestión choque cultural también, ¿no? Ya verían de qué lado pues combatirían, ¿no? Si del lado de su país natal o de un país que pues les ha cerrado las puertas y que los mantiene pues marginados y sin opción de pues muchos, la mayoría de ellos, de pues legalizarse en este país, tener una estancia pues digna, legal. Pero pues es otra situación que también analizaremos, la migración a nivel internacional, y en este caso lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es la migración ahora sí, del pueblo de México hacia los Estados Unidos y Canadá. Y pues que es en cierta manera fue un problema, pero ahorita pues es nuestra fuente de ingresos y es nuestra salvación como país, porque acuérdense que ya no somos productores de petróleo, ya no tenemos autosuficiencia en los combustibles ni en la electricidad. Entonces pues es una situación en la cual pues hoy en día hay que reprocharle a nuestros anteriores gobernantes, ¿no? Y en este caso al gobernante que se fue, o sea, ¿cómo fue posible? Bueno, a los anteriores, porque también entre Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox y Ernesto Zedillo y también Carlos Salinas de Gortari pues planearon también la venta de petróleos mexicanos, del petróleo y de Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense que desde la expropiación petrolera siempre fue lo que ellos quisieron. Estados Unidos se quedaron pues muy ardidos, muy con mucha con una situación pues cómo fue posible que les quitáramos el control del petróleo junto a Estados Unidos y los británicos, y pues lo querían recuperar. Buenos días, Canosos. Entonces pues gracias. Hasta luego. Amigos y amigas, pues es una situación que pues está latente, pero inexplicablemente nosotros nos entregamos a sus brazos, ¿no? Nos entregamos con ellos. Entonces, caray, esto pues realmente pues no sé qué estaban pensando, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, el presidente,
pues lo que estaban pensando era de que llegaran, cómo podían robar, cómo podían apoderarse de todos los recursos y cómo vivir muy bien. Pero pues la tortilla cambió, nada es para siempre, y hoy pues están más cerca de ser investigados y pues de pisar algún centro de readaptación federal y pues ser juzgados. Entonces pues es una situación que pues no, como ven, es compleja, no la podemos dejar a un lado. Entonces yo les digo que cada vez que vean el tema de Venezuela, vean el tema de que hay una próxima guerra, no lo veamos desde el punto de vista de que pues pasa ya y que nosotros no tenemos nada que ver. No, nos puede pasar, y por lo menos con Venezuela les hay tierra de por medio, con nosotros desgraciadamente no hay nada. Se pueden ir por la libre, nos pueden invadir y pues ¿qué pasó? Nadie vio, nadie se enteró, ¿no? Bueno, amigos, la reflexión de hoy es esa, de que pues tenemos que ver realmente lo que pasa en nuestro entorno y debemos de ser conscientes de que pues la situación de México no es fácil y que vamos a tener que pronunciarnos de alguna manera. Vamos a tener que decir, bueno, de qué lado estamos, y del lado de nuestros aliados de siempre,